Bienvenidos al ciclo de entrevistas para todo Jujuy. Estamos con el doctor Pablo Clemente, quien es un médico especialista en ACV, que casualmente el 29 de octubre es el Día Mundial del ACV y toda la semana va a ser una semana dedicada a actividades por el tema del ACV. Pablo, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme a este tema que es tan importante. Una patología, digamos, que bueno, todos tenemos las cuestiones de riesgo ahí latente, pero cuando nos sorprende es lamentablemente definitivo. Ahora hablábamos fuera de cámara, no es definitivo, hoy hay soluciones también para esto, ¿no? Existen tratamientos para el ACV. Primero debemos recordar qué es un ACV. Un ACV es un ataque cerebrovascular en donde un vaso cerebral, que lleva la sangre por supuesto, se tapa o se rompe. Se tapa, causa un infarto cerebral, se rompe, causa una hemorragia cerebral. La mayor parte de las veces, el 80% de los ACV son isquémicos, se tapa una arteria. Para esto existe tratamiento, existe un medicamento que es un trombolítico que puede romper el coágulo y mantener nuevamente el flujo estable de la arteria cerebral. Hay otros métodos también que son métodos mecánicos en donde uno puede colocar un catéter hasta la arteria cerebral y puede aspirar, se llama este procedimiento tromboaspiración. Se saca el trombo por aspirarlo y de esta forma se restituye el flujo de la arteria. Estos son los dos tratamientos que hay en el mundo para el infarto cerebral, con una arteria se tapa. Y eso es importantísimo. Tenemos que tener en cuenta que el ACV es la primera causa de discapacidad en el mundo y es la cuarta causa de muerte en el mundo. Por eso es tan importante conocer sobre el ataque cerebrovascular. Patologías, lo primero que se me ocurre, la obesidad, la diabetes. ¿Cuáles son aquellos factores de riesgo principales que llevan al ACV? Los factores de riesgos principales son la hipertensión arterial, el colesterol elevado, el cigarrillo, la diabetes, el sedentarismo, la obesidad, el estrés también forma parte de los factores de riesgo que llevan a la enfermedad vascular. Cuando hablamos de enfermedad vascular puede ser un ACV, un infarto cerebral o una hemorragia cerebral, o problemas cardíacos, se tapa una arteria del corazón y causa un infarto cardíaco. Estos factores de riesgo son comunes tanto para el infarto cerebral como para el infarto cardíaco. O sea que cuando estamos previniendo estos factores de riesgo, estamos previniendo dos enfermedades muy graves, tanto el ACV como el infarto cardíaco. Hay una dejadez en la gente en los controles de esto, o sea, se trabaja mucho en concientizar a que la gente se tome la presión arterial. Da la sensación como que la gente, como son enemigos a veces ocultos, que no te generan, ¿no es cierto?, ningún tipo de alerta, es como que la gente se distiende con esto. ¿Hemos avanzado en esto? Justamente en eso estamos charlando hoy con una paciente porque me dice, yo no me hago controles, me siento bien. Lamentablemente uno se tiene que hacer controles. ¿Por qué? La presión arterial elevada, la hipertensión, muchas veces no da síntomas. Por lo tanto, el paciente puede ser hipertenso y si no se controla la presión no sabe que es hipertenso. Puede tener el colesterol elevado no da síntomas. Da síntomas cuando se tapa la arteria y causa el infarto cardíaco o el infarto cerebral. La diabetes puede tener glucemias elevadas sin síntomas, aunque en general los síntomas son más floridos cuando el azúcar en sangre está muy elevado. El cigarrillo no da síntomas, pero es una causa fundamental para que se ocluyan las arterias, tanto cerebrales como cardíacas o de miembros inferiores. Las patologías de prevención ya las conocemos, digamos, sea la metodología. Ahora, ¿es correcto lo que se trabaja a nivel país, digamos, para llegar a este tema? Los planes de prevención, ¿están bien difundidos? Lamentablemente no. Faltan programas de prevención primaria, prevención secundaria. Tendría que hacerse más hincapié en evitar las enfermedades, que es cuando uno trabaja sobre la prevención primaria. Aunque se ha visto que últimamente se están progresando sobre el tema, falta todavía bastante trabajar sobre eso. ¿Sí? Cuando sucede la enfermedad, digamos, si hay que ponerle un porcentaje, ¿cuánta gente logra salvarse y cuánta gente queda con una discapacidad? Yo sé que hay enfermos y no enfermedades, digamos, ¿no es cierto? Cada caso es distinto, pero ¿lo tienen medianamente estudiado, digamos, se ha mejorado eso? Sí, por supuesto. Sobre todo los norteamericanos, los europeos tienen estadísticas mucho más fuertes que las nuestras. Un paciente cuando sufre un ACV, cuando se produce un infarto cerebral, estamos hablando de una mortalidad aproximada del 15%, tiene una mortalidad elevada. Una discapacidad que puede llegar al 40 al 50% de los casos, y cuando hablamos de discapacidad el paciente puede quedar severamente comprometido, probablemente no puede llegar a volver a su trabajo por la hemiparesia o hemiplegia, o sea la parálisis del cuerpo.
hay tipos de discapacidades cuando sucede esto también que son reversibles, ¿no? Muchas no, Sí. pero hay algunas leves que pueden ser un poco reversibles, Exactamente, ¿no? y justamente eso es lo que logra el tratamiento precoz. Lo más importante del infarto cerebral, que es donde uno puede realizar un tratamiento rápido, tanto con trombolítico o con el método endovascular para extraer el trombo de la arteria, cuanto más rápido se realiza, más rápido se salva parte del cerebro. Por lo tanto, el paciente inicialmente puede que estar con secuelas, pero al cabo de 3 meses, 6 meses, probablemente vuelva a la normalidad. Con un tratamiento correcto hay muchos pacientes que vuelven a la normalidad. Uno para eso tiene escalas de clasificación, y una de las escalas de clasificación que se utiliza, se valora a los pacientes de 0 a 6. 0 es normal, 1 está prácticamente normal, y con tratamiento uno puede lograr eso, que el paciente esté prácticamente normal o normal. Pero es importantísimo el tratamiento precoz, porque para el tratamiento endovenoso, que se hace fácilmente por una vía periférica, solamente disponemos hasta 4 horas y media de iniciados los síntomas. Más allá de eso no podemos hacerle tratamiento endovenoso, y sí en algunos casos se puede hacer el tratamiento endovascular más allá de las 4 horas y media. Por eso es importante la consulta precoz. Qué fundamental que es también, por lo que te estoy escuchando, trabajar en forma conjunta con los servicios de emergencia, con los lugares que hacen la atención primaria, ¿no es cierto? Sí. Que detecten esto y trabajen con la urgencia. En el caso del infarto cerebral específicamente, es fundamental el trabajo en equipo y la coordinación de equipos. Tanto la ambulancia como el secretario, el enfermero, los médicos de guardia y los médicos de terapia intensiva, de unidad coronaria y los neurólogos, todos tienen que trabajar rápidamente. ¿Por qué? Si alguien se demora en la cadena de supervivencia del ataque cerebrovascular, se pierde tiempo. Si pierde tiempo, el paciente no llega al tratamiento adecuado. Por eso es importantísimo que ahora acá en Jujuy estamos trabajando bien con el SAME y con otros servicios de ambulancia, en el cual ellos avisan que hay un paciente con ACV, entonces nosotros nos preparamos para recibirlo y tenemos preparado el tomógrafo, los médicos están listos para recibir el paciente y lo hacemos rápidamente. Eso permite aumentar el tratamiento en este tipo de paciente, que es fundamental. Esos servicios preparados para esto, ¿forman parte siempre de la parte privada o la parte pública también está equipada para esto? La parte pública todavía no comenzó con el tratamiento de trombolítico, el tratamiento endovascular, no dispone de métodos complementarios para el tratamiento endovascular. Y para el tratamiento trombolítico todavía no comenzó, pero está en vías de comenzar. En estos momentos en Jujuy hay 3 centros que están realizando en la parte privada el tratamiento con trombolítico, en 2 centros están haciendo el tratamiento endovascular para el tratamiento de la ACV. Y en los casos que sea necesario que se llegue a algún convenio, se estuvo ya trabajando con algún paciente que no tiene obra social, pero que el ministerio puede llegar a cubrir. Ahora, qué importante que no, yo estoy pensando en la emergencia y en el momento, diagnosticarlo como corresponde, porque esa decisión, si va a ir a parar entonces al hospital público o al privado, de acuerdo a lo que se ve, es trascendental, ¿no? Es trascendental, y eso es lo que se habla en todo el mundo. En los grandes países, en los países más importantes que trabajan mucho en el ataque cerebrovascular, ellos ya tienen coordinado qué hacer con el paciente con ataque cerebrovascular, porque vos no podés derivar a un centro que no hace un tratamiento porque estás perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo. Por eso es que ahora en Jujuy nosotros estamos trabajando muy bien con el servicio de ambulancia. Ellos nos avisan, nosotros nos preparamos y ya mientras tanto se van haciendo los requerimientos pertinentes para tratar al paciente aunque no tenga obra social. Lamentablemente hasta el momento hicimos pocos tratamientos, pero el día de mañana comenzaremos a hacer tratamientos más fluidos. Pablo, recién me hablaste de Estados Unidos como que es un país que tiene mucha estadística de esto y trabaja. Sí. Ahora, yo pienso en la sociedad de Estados Unidos, veo una sociedad con exceso de obesidad, con comida chatarra a pleno, digamos, tiene una costumbre alimenticia realmente perniciosa para esto. ¿Es así este tema, digamos? Sí, Estados Unidos tiene un gran problema en la salud pública justamente por el tipo de dieta que tiene. Tiene una obesidad muy importante. Bueno, mira, ¿sí? Las papas fritas, las hamburguesas, los ves comer y decís... Sí, ellos tienen un gran problema de hipertensión arterial, de dislipemia, diabetes, de obesidad y junto con esto las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, con los programas que realizaron, están bajando la mortalidad del infarto cardíaco y del ACV, porque ellos ya tienen programas en distintas ciudades en los cuales manejan ese tipo de patología y han demostrado disminuir la mortalidad. Tanto es así que la mortalidad de ACV antes era la segunda causa y pasó al 4º lugar. Contame lo último, ¿cómo es la actividad en la semana esta? Porque si bien es cierto el día es el 29, van a hacer toda la semana alguna actividad. Sí, durante la semana vamos a hacer actividades, sobre todo en la Clínica Rosario, en el Hospital Pablo Soria también.
Vamos a dar charla al público, informativa sobre lo que es el ACV, cuáles son los factores de riesgo, cómo se trata un ACV, qué es lo que hay que hacer frente a un paciente, a un familiar, a un amigo que tenga, o un compañero de trabajo que tenga un ataque cerebrovascular, cómo se manejan ese tipo de situaciones. Y el día domingo vamos a hacer una caminata y bicicleteada para el ACV, ¿sí? El 3 de noviembre. Eso cerramos, frenamos. Lo primero que es un fuerte dolor de cabeza. No, lamentablemente no. El dolor de cabeza se ve más en aquellos pacientes que tienen hemorragia cerebral, que es el 20% de los casos. Los infartos cerebrales muchas veces no tienen dolor y se presentan con el 70%, 80%, o sea, la mayoría de los pacientes con dificultad para hablar, dificultad para mover el brazo o la pierna y una parálisis de la cara. Eso es lo más común. El 80% de los pacientes se presenta de esa forma. Pablo, te agradezco la visita. No, muchas gracias y lo felicito por el programa. Nosotros nos despedimos, Dios mediante, hasta otra oportunidad que nos convoque las entrevistas para todo Jujuy. Muchísimas gracias.